Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos un día más a estas píldoras solidarias organizadas por la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte en colaboración con la Universidad Liverpool. Estad pendiente de nuestras redes sociales porque en breve vais a ver ampliadas las píldoras. Una semana más con más profesionales de otros países. De momento hemos hecho 5 píldoras. El viernes tuvimos la píldora inaugural con Joaquín Dosil, denominada Deportista, ganar la competición personal durante el confinamiento. El lunes seguimos con Aumenta tu fortaleza mental, entrenando en casa, con Ana Viñolas. El martes se estuvo realizando por parte de Joaquín Díaz rutinas para mantener la motivación y el estado de activación. Seguimos el miércoles, con Isabel Díaz, con Crecer como deportista y como persona en época de confinamiento. Ayer jueves con Ángel González tuvimos también la píldora de Entrenando el afrontamiento de la adversidad, y hoy en la sexta píldora tenemos ya con nosotros a Juan González de Murcia, que va a hacer la píldora para cerrar esta primera semana completa de píldoras: creencias irracionales en tiempos complejos, ser deportista es ir con ventaja. Juan es profesor por la Universidad de Granada, es responsable del Departamento de Psicología Deportiva de la Federación Española de Ciclismo y tiene una amplia trayectoria profesional en el ámbito. Muy bien, muchísimas gracias, Ana. Para mí es un placer poder compartir con ustedes este pequeño rato. Irremediablemente, por los motivos que nadie hubiese deseado, pero creo que humildemente, desde un punto de vista profesional, debemos, y creo que lo estamos consiguiendo, ser útiles para la comunidad deportiva y para toda aquella persona que pueda aprovechar todos estos pequeños consejos y aportaciones para la actitud de los deportistas y la aplicación de la psicología del deporte. En este caso, nos vamos a dedicar y vamos a hablar sobre cómo esas creencias que disponemos y que ahora nos aparecen en nuestra manera de pensar, en nuestros sueños rotos, en nuestras expectativas no cumplidas, en nuestras dificultades para afrontar estas dificultades de entrenar y de trabajar, pues aparecen en nuestra cabeza a modo de creencias que en cierta manera se pueden convertir más bien en irracionales que en racionales, ¿no? Y sobre todo en tiempos complejos, como puede ser este, que creo que es posiblemente el tiempo más complejo que hemos vivido a lo largo de todas nuestras vidas, ¿no? De nuestras generaciones, posiblemente no hemos vivido un tiempo tan complejo como está siendo este. Entonces, desde el punto de vista del deportista, con sus sueños, con sus siempre hiperactividad en cuanto a la dedicación deportiva, pues es importante descubrir cómo ese pensamiento que ahora mismo parece un poco disruptivo, pues también es una oportunidad para poder ir creciendo psicológicamente en otros aspectos. A partir de ahí siempre vale la pena señalar cuánto de la filosofía o del conocimiento humano se puede señalar en cuanto a la manera de transmitirlo, ¿no? Entonces, los filósofos humanistas señalaban que el constante cambio del ser humano requiere una mayor capacidad y complejidad para comprenderse y para seguramente imaginarse en una manera muy perfecta, ¿no? Bueno, con los afrontamientos he permitido la adaptación de
esa aseveración en la que considero que, entendiendo al deportista como totalmente incompleto, siempre constante, con falta de cumplir sueños, cumplir objetivos, con tan esquizofrénicamente dividido entre el ganar y el perder, y constantemente reinventándose, es complicado poder comprender el pensamiento humano y mucho más allá del pensamiento humano del deportista en estas circunstancias. Yo creo que en estos momentos estamos viviendo como una lucha entre nuestro temperamento y nuestro carácter. Nuestro temperamento, que son todos esos impulsos, emociones, sensaciones, tendencias, incluso respuestas nerviosas que nos da nuestra biología, y el carácter, que es nuestra racionalidad, nuestras creencias, nuestros conocimientos sobre lo que hay que hacer, nuestros aspectos colaborativos, de a quién acudir, a quién pedir consenso, a quién pedir consejo, nuestra comprensión de la situación, incluso pensar qué trascendencia nos va a dar todos estos cambios ante el futuro, afrontar con madurez alguna de nuestras situaciones más vitales, y sobre todo darle un verdadero y fuerte sentido a nuestros valores más personales, cercanos a la familia, cercanos a la amistad y cercanos incluso a nuestra propia identidad como personas y como deportistas. A partir de ahí, sí que creo que vale la pena que hagamos una, digamos, aspecto en el cual me gustaría que se quedaran muy bien con estos tres conceptos que al final van a formar parte de una de nuestras principales conclusiones, ¿no? Reflexión, inflexibles y racional. Fíjense, cuando me propusieron la posibilidad de participar en estas píldoras solidarias, creí oportuno la idoneidad de diferenciar entre lo obvio y lo real. Si bien lo obvio es aquello que se encuentra o pone delante de nuestros ojos, que es muy claro, que no tiene ninguna dificultad de poder ser entendido, lo real es lo verdaderamente auténtico, lo inalterablemente verdad, lo que realmente es, o lo que es la dimensión externa de nuestra propia experiencia. Y en ese sentido, creo que hay una serie de elementos en los cuales lo obvio se iguala a la verdad. En este sentido, lo obvio, aquí pues aparecen ciertos cuadros de una serie de colores, pero real es que estamos señalando ciertos colores que reflejan el color azul. Aquí son diferentes fieras, diferentes animales que aparecen en la selva y efectivamente lo real se aglutina en animales salvajes. Aquí lo obvio es una serie de fotografías de deportistas, pero cuando queremos mirar en realidad estamos hablando absolutamente de deportes individuales. Nuestra mente tiende a agrupar y tiende a señalar para darle realidad a lo obvio, y en este caso estamos debatiendo entre lo obvio y lo real. Lo obvio es que estamos confinados en casa, lo obvio es que no podemos tener libertad, lo obvio es que no tenemos el face to face, lo obvio es que no sabemos hasta cuándo va a ser, y lo obvio es que vemos personas sufrir delante de nosotros. Y además también lo real, y esto también es importante que nosotros lo contemplemos, es que seguimos siendo personas que pueden aportar, seguimos y tenemos grandísimos profesionales por valorar, los sanitarios, personas que están a nuestro servicio, transportistas, personas que están ayudando por mejorar. Está apareciendo una mayor solidaridad y cooperatividad en las sociedades en las que pertenecemos. Rasgos y que habitualmente no aparecen. Personas mayores son las que más problemas de riesgo tienen. Esto es una verdad. La tercera parte del mundo está confinada y hemos parado para parar y pensar. Esto es lo real. Y a partir de aquí lo obvio se ha unido para poder darle un sentido. En cuanto al mundo del deporte, lo obvio es que estamos confinados, que no podemos entrenar, que no podemos competir,
que no sabemos hasta cuándo, que las competiciones no existen. Sin embargo, en este caso, lo real, también es verdad que seguimos siendo deportistas, seguimos manteniendo salud, seguimos conectados con nuestra red, aunque sea de manera virtual, todos, rivales y compañeros, también están parados y las competiciones volverán más tarde o temprano. En este sentido, y esta confusión entre la igualación de lo obvio y lo real, hace que aparezcan creencias irracionales basadas principalmente en una respuesta emocional que depende de diferentes factores como la manera, la intensidad o la magnitud con la que vivimos todas estas emociones. Posiblemente le estemos dando mucha más importancia y valor a las emociones negativas por encima de las positivas. También debemos de ser conscientes de cuánta frecuencia disponemos de cada una de esas emociones, si habitualmente tenemos más o mostramos más nuestras emociones negativas que positivas, si nuestras quejas que están asociadas a emociones negativas pues se dan con mucha mayor frecuencia que nuestras aseveraciones o aceptaciones que se ajustan mucho más a nuestras emociones positivas. ¿Qué duración tienen cada una de ellas? ¿Cuánto se mantienen en el tiempo? ¿Cuánto somos capaces de provocar que unas emociones aparezcan o no aparezcan y viceversa? Y, por supuesto, todo enlazado y relacionado con qué repercusiones deportivas va a suponer todos estos pensamientos dicotómicos y pensamientos que se contradicen en nuestra cabeza. En este sentido, sí que creo que vale la pena señalar cómo puede sucederse un cierto proceso de aceptación psicológica y que aparecerá en todos estos elementos. Primero, un miedo, una serie de elementos que van a acompañarse de ese temor a no conseguir o no alcanzar o no poder sentirse útil, una aceptación en la que evidentemente no hay más remedio. Yo creo que estamos en esta fase a partir de estos momentos. Un aprendizaje a través del cual valdrán preciosamente todas estas enseñanzas que se están aportando, ya no solo en estas píldoras, sino también a través de muchísimos canales, donde también nos están aportando recursos para seguir avanzando. Por supuesto, la puesta en práctica, que es en la que vosotros tenéis que ser capaces de poner todo vuestro énfasis, y finalmente un crecimiento a través del cual esta experiencia nos va a suponer crecer ante ciertas circunstancias irracionales. Y esas creencias irracionales que vienen principalmente partiendo de unos activadores y una serie de elementos que disponen que nuestra mente se confunda y que viva dentro de un montón de confusiones, ¿no? Ante esta circunstancia, la mente tiene dos principales tendencias. Una es a pensar de forma irracional, como decíamos anteriormente, pero también a una capacidad de aprender. Y una de las cosas que les estoy proponiendo a través de estas píldoras es que seamos capaces de manejar ese pensamiento para que, en lugar de partir y desarrollar cierta divagar en ese mar de dudas, seamos capaces de manejar muy bien esos procesos para poder desarrollar bien esa dinámica de pensamiento irracional a pensamiento racional. Bueno, he utilizado o me he permitido el lujo de ponerles como ejemplo a uno de los mejores deportistas de la historia del deporte español y que creo que puede ayudar bastante también a poder ejemplificar esto. Está claro que el disparador del que hablábamos anteriormente es el confinamiento, es esta situación en la que estamos sin poder movernos y en la que anteriormente señalaba. No tienen ese pensamiento donde Rafa se pregunta ¿qué está pensando? ¿Qué estás pensando, Rafa? Pues que no seré competitivo, que no seré capaz de conseguir mis objetivos propuestos, que habré perdido la temporada, etcétera, etcétera, etcétera. Es exactamente lícito eso, como exactamente lícito contemplar cuál es el siguiente paso. El siguiente paso es señalar qué estás sintiendo,
qué tipo de emociones aparecen a raíz de ese pensamiento. Miedo, ansiedad, ira, desesperanza, principalmente, pero también pueden aparecer otro tipo de respuestas como la tristeza, como la depresión, incluso como el abandono. Si bien psicológicamente es el momento adecuado para poder contemplar este tipo de pensamientos alternativos. Es cierto que es más lógico, que es más empírico, que es más práctico. Todos estos elementos partirán del siguiente pensamiento, que es ¿qué estás pensando ahora, Rafa? Aprender más de mí mismo y tendré más oportunidades de poder darme cuenta de ciertos ahora tengo más tiempo para pensar en mí, mejor, tengo tiempo para observar de nuevo, para fijarme en qué me cuenta de cómo darme, tengo tiempo para fijarme en mejorar partido de tiempo de nuestro lugar, ahora tengo tiempo para valorar lo importante, ahora tengo tiempo para valorar que es lo que tiene sentido, que es lo que vale la pena, o qué es donde tengo que poner el énfasis. La pregunta es, ¿cómo te sientes ahora, Rafa? Creo que sería bueno que cerraras la cámara para poder ver si te escuchamos mejor, porque se entrecorta un poco. Pero ¿cómo la corto? ¿Aquí? A ver. Detener vídeo. Vale, probamos así. Si puedes repetir esta diapositiva, mejor. Vale. Vale, venga. Desde el principio, ¿vale? Venga. ¿Ya? Sí, mejor. Vale. Vale, gracias. Disculpen los efectos del directo. Bueno, estas creencias irracionales que crean y generan respuestas que son del todo, que no nos ayudan a funcionar con nuestro día a día, pues sobre todo van a estar motivadas por activadores y por motivadores que nos llevan a pensamientos confusos y a pensamientos contradictorios. Esos tipos de pensamientos contradictorios van a partir de estas dos principales tendencias. Tendencia a pensar de forma irracional o tendencia a tener la capacidad de seguir aprendiendo. Dentro de estas dos tendencias, desde el trabajo psicológico que vale la pena poder avanzar para trabajar en este cambio de la irracionalidad a la racionalidad, vale la pena contemplar estas dinámicas en un deportista concreto al cual yo he utilizado a nuestro gran Rafa Nadal, que es uno de nuestros mejores deportistas de la historia del deporte. A partir de ahí vamos a identificar qué es lo que nos dispara, qué es lo que dispara esos pensamientos, ese confinamiento que nos limita, ese confinamiento que nos paraliza, ese confinamiento que no nos deja continuar nuestros propósitos. El siguiente paso, la siguiente fase es la pregunta de ¿qué estás pensando? Esa pregunta pues puede conllevar de respuestas como no seré competitivo, como no vale la pena lo que he hecho, como no tiene sentido más allá esforzarse. Y a partir de ahí es inevitable asociar tanto lo que pienso con lo que siento. Y a partir de ahí, el qué estás sintiendo está derivándose en emociones negativas, de miedo, de ansiedad, de ira, de desesperanza, pero también pueden aparecer la tristeza, también puede aparecer la depresión o incluso también el abandono. Siempre a partir de este momento vale la pena no solamente quedarse en la parte de pensamientos negativos o de emociones negativas, sino también plantearse el siguiente paso, que es demostrarnos si es cierto, comprobar qué es lo más lógico y comprobar qué es lo más empírico y lo más práctico. A partir de ahí, la siguiente pregunta aparece como, ¿qué estás pensando ahora, Rafa? ¿Qué estás pensando en tu mente?
seré competitivo más adelante, aprenderé más de mí mismo, de cómo mejorarme a mí mismo, de cómo fortalecerme físicamente, de cómo fortalecerme mentalmente. Ahora tengo tiempo para pensar en mí, para mejorar mis maneras de afrontar las competiciones, los contactos. Ahora tengo tiempo para observar de nuevo qué maneras de jugar, qué maneras de afrontar ciertos partidos, y ahora tengo más tiempo para fijarme en qué detalles de rivales, detalles de torneos. Ahora tengo más tiempo para valorar lo realmente importante. Tenemos mucho tiempo ahora para valorarnos como persona, para valorarnos cómo somos y cómo podemos afrontar todo esto como seres humanos, esa cabeza que siempre nos ayuda. Y el último paso es el cómo te sientes después de tener esta argumentación alternativa, de cómo estos pensamientos están construyendo una nueva manera de sentir y una nueva manera de valorar todos y cada uno de los elementos que incluso en el pasado, en mi manera de plantear las competiciones, fueron molestos, fueron incómodos y fueron base incluso de cierto grado de negatividad. Siento, por ejemplo, que valoro más esos entrenadores incómodos, esos entrenamientos duros, esas maneras de trabajar que al final se echan de menos, aunque en su momento puede que no las percibiera como posible, ¿no? Bueno, esta es una de las tareas que yo les propongo, junto con esa dinámica de transición de la irracionalidad a la racionalidad, les propongo que sean capaces de, bajo este registro, proponerse algunas creencias irracionales que seremos capaces de trabajar convenientemente desde casa y a lo largo de los días. Yo les propongo aquí 3, pero posiblemente pueden surgirles muchas más que seguramente en su día a día puedan acontecerles. El resultado es el deportista que soy, deben salirme las cosas bien, que para eso trabajo y me lo merezco más que nadie, porque me tiene que estar pasando esto a mí, que he hecho yo para merecerlo. Estos son tipos de creencias irracionales que, según este registro, podríamos ir contemplando qué tipo de dominio vamos esperando, qué tipo de agrado podemos esperar, qué tipo de dominio vamos alcanzando sobre ellas mismas y sus pensamientos alternativos y qué tipo de agrado vamos alcanzando al final. En definitiva, y recordando las 3 primeras palabras que les señalaba, desde mi punto de vista, creo que es extremadamente importante que contemplemos que estos momentos son momentos de reflexión, donde deben de surgirnos preguntas que son la única manera de poder alcanzar la madurez personal y deportiva. Debemos de mantenernos inflexibles principalmente en la esperanza, en las capacidades de mejorar y en las posibilidades que esta nueva oportunidad a través del parón nos está ofreciendo para nuestras potencialidades deportivas, y debemos de establecer un pensamiento racional basado principalmente en la humildad y en la humanidad de lo que somos, por encima de la a veces confusa idea de dejarnos llevar por nuestra etiqueta de deportista. En este caso, y agradeciendo a la SIP esta oportunidad y participando en estas píldoras solidarias, pues quisiera desearles todo lo mejor en cada uno de sus países. Tengan mucho cuidado, yo me quedo en casa y mucha suerte, y seguramente nos veremos en el futuro.